Buenas noches, estimado máster Alejandro Ortega García, docente en la Maestría de Estudios Sociales de Bachillerato de la Universidad Estatal de Milagro. El grupo número 9, conformado por el economista Anchundia Diego, la licenciada Becerra Margot, la licenciada Benavides Miriam, la ingeniera Tuárez Nancy y la licenciada Zúñiga Maoli. Presentamos el siguiente trabajo que consiste en una planificación microcurricular, año lectivo 2025-2026. Una planificación microcurricular es el detalle del currículo educativo, elaborado por los docentes para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una unidad específica o de asignatura, la cual contiene los siguientes datos. Los docentes, Anchundia Diego, Becerra Margot, Benavides Miriam, Tuárez Nancy y Zúñiga Maol. El área de ciencias sociales, la asignatura Historia. La unidad didáctica número 1. El título de la unidad didáctica, La cultura como producción material y simbólica. Los valores, solidaridad y justicia. El grado o curso segundo de BGU, número de semana, la cuarta. Fecha de inicio del 22 al 9 del 2025. La fecha de finalización el 17 del mes del 2025. De los paralelos A, B, C, D, E, F, G. Los ámbitos sociocultural, al analizar la cultura como expresión de identidades, valores y manifestaciones materiales y simbólicas. En el apartado de objetivos de la unidad, elegimos dos objetivos para esta unidad que vamos a desarrollar. El primero sería identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en el que se desarrollaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Como segundo objetivo tenemos analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. En el apartado de objetivos de aprendizaje tenemos analizar el surgimiento y la expansión del Islam, reconociendo sus principales fundamentos religiosos, políticos y sociales, así como su influencia cultural en los distintos ámbitos, como el arte, la ciencia, la filosofía y la organización social, para valorar su impacto en la historia y en el desarrollo de las civilizaciones. Como segundo objetivo tenemos reconocer la influencia del cristianismo, islamismo y judaísmo en la vida cotidiana, identificando sus valores, tradiciones y prácticas sociales, con el fin de comprender cómo estas religiones han modelado costumbres, normas morales y culturales en diferentes sociedades y épocas. Como tercer objetivo tenemos comprender la importancia del judaísmo en la configuración cultural y religiosa del Occidente, destacando el aporte del monoteísmo en la concepción lineal del tiempo histórico. En conceptos esenciales, como ahí van los temas, sería el islamismo y el islam y su influencia cultural, surgimiento y expansión. Como destreza con criterio de desempeño, determinar y comprender el origen y los principios fundamentales del Islam. En las actividades que vamos a desarrollar, actividades de aprendizaje, tenemos en experiencia, mostrar imágenes de la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o caligrafía árabe. Ahí le presentamos unas imágenes.
Vamos a preguntar qué se observan en las imágenes y qué les llama la atención del arte, arquitectura o símbolos. Como reflexión, vamos a dialogar con los estudiantes sobre cómo una religión puede influir en la forma de vestir, de hablar, de construir o de pensar. En la conceptualización, nosotros vamos a presentar contenidos claves, tales como el surgimiento, la expansión. En aplicación, ellos van a elaborar una línea de tiempo del surgimiento y la expansión del Islam. Ahí le mostramos un ejemplo de cómo ellos pueden desarrollar una línea de tiempo. Además de eso, tienen que responder una pregunta que sería, ¿qué aportes del Islam todavía están presentes en nuestra vida cotidiana? Y como última pregunta, ¿cómo el contacto entre culturas enriquece a las sociedades? En el apartado de recursos, nosotros ponemos cuáles son los recursos que vamos a utilizar. En este caso, el texto del estudiante, en las consultas, papeles, tijeras, pizarras, mapas, esferos, marcadores, textos históricos y bíblicos, infografías o líneas del tiempo digitales, carteles. En el apartado de evaluación tenemos los indicadores y las actividades, insumos de evaluación. El indicador que nosotros elegimos fue analizar el origen, la expansión y los principios fundamentales del Islam y su relación en el conflicto entre judíos y palestinos. Las actividades que se van a evaluar, lo que se va a evaluar sería la entrega de la línea de tiempo y las preguntas ya sean orales o escritas de comprensión. Como segundo tema, me toca hablar acerca del concepto esencial, el concepto del jihad en la cultura islámica. Como destreza con criterios de desempeño, tenemos analizar y discutir el concepto de jihad en la cultura islámica a la luz del análisis de diversas fuentes. En actividades de aprendizaje tenemos experiencias con los siguientes temas. La jihad como esfuerzo espiritual y disciplina personal, la jihad como guerra santa y qué entienden por la palabra jihad. En reflexión tenemos dos preguntas. ¿Por qué creen que una misma palabra puede tener interpretaciones distintas? ¿Y cómo los medios de comunicación influyen en la imagen que tenemos de una religión? Tenemos conceptualización. En este caso se dará una exposición del docente con el apoyo de material visual o texto. En este caso se darán los siguientes temas. El significado original de jihad, eh, los tipos de jihad, las malas interpretaciones y los aportes culturales. Tenemos lo que es la aplicación, se realizará o se elaborará un mapa conceptual en que diga qué diferencias existen entre el jihad mayor y el jihad menor. En los recursos, como ya lo dijo la compañera, vamos a tener el texto del estudiante, las consultas, el papel, tijeras, eh, pizarra, marcadores y textos históricos. En evaluación tenemos que se discute el texto de Jihad en la cultura islámica en función de comprender los antecedentes históricos del conflicto judío-palestino. Y en las actividades de insumo de evaluación, tenemos un mapa conceptual, preguntas orales o escritas.
y elaborar, perdón, elaborar un cuadro comparativo de talleres. Mm, Eso es todo. Siguiente compañera. Ya. Hay que tomar en cuenta en el momento de la realización de esta planificación, nosotros hemos utilizado el método ERCA y tomado en consideración el texto de consulta y cuaderno de trabajo de segundo año de bachillerato de la región Costa. El siguiente tema es sobre la expansión del Islam, el cristianismo y los posibles conflictos. Tenemos la destreza, es examinar y relacionar los procesos de expansión del cristianismo y del islamismo y los conflictos motivadores para ellos. Dentro del desarrollo del ECA tenemos la experiencia. En base a esto, pues se hace el planteamiento de preguntas, que es la activación de conocimientos previos. ¿Por qué creen que estas religiones se expandieron tanto? La siguiente pregunta, ¿qué conflictos creen que pudieron surgir entre religiones que buscaban expandirse al mismo tiempo? En reflexión, las siguientes preguntas dirigidas al estudiante. ¿Qué motiva a una religión a expandirse? ¿La fe, el poder político, lo económico? ¿Qué ventajas y problemas trae la convivencia entre religiones diferentes? En la conceptualización de la clase, vamos a hablar en qué consiste la expansión del cristianismo, tomando como punto referente desde el Imperio Romano, las cruzadas y la colonización. El otro tema es la expansión del Islam, que empieza desde el siglo VII con el líder que fue Mahoma, el surgimiento de los califatos, la expansión en territorios de Asia, África, parte de Europa también. La aplicación que vamos a desarrollar, en este caso vamos a desarrollar una línea de tiempo en donde vamos a comparar los momentos claves que se desarrollaron en la expansión del cristianismo como del islam. Y también vamos a desarrollar un cuadro comparativo entre las dos, en este caso, religiones que se expandieron. Como indicador de evaluación tenemos describe los procesos de expansión y cambios que trajeron consigo el islamismo y el cristianismo y las motivaciones económicas de las cruzadas en la Edad Media. Es un indicador amplio. Vamos también, una forma de evaluación de este tema es elaborar, más bajo compañero. Ya vamos a elaborar lo que son murales o carteles, también el planteamiento de preguntas orales o pueden ser escritas para mirar el grado de conocimiento que han adquirido los estudiantes. Con el fin de terminar la unidad, tenemos el último tema, el judaísmo en la cultura occidental, monoteísmo y concepción lineal del tiempo. Como destreza con criterio de desempeño, argumentar los esenciales principios comunes del judaísmo, el cristianismo y el islaísmo y sus diferencias fundamentales. Las destrezas con criterio de desempeño son aquellas que van a dominar los estudiantes al finalizar pues, este tema. Nosotros hemos utilizado a lo largo de esta planificación microcurricular ERCA y DUA. ERCA con la intención de establecer los momentos de una clase y DUA adaptar la información y el conocimiento a diferentes tipos de aprendizajes. Por esta razón hemos utilizado imágenes y gráficos en la mayoría de los temas.
Como experiencia, tenemos mostrar una línea de tiempo con eventos importantes de la historia occidental. Recordemos que la experiencia es el primer acercamiento que tiene el docente con los estudiantes en cuanto al tema se refiere. Y se establecen preguntas para empezar a generar una lluvia de ideas y así establecer interés. ¿Qué religiones practicaban estas civilizaciones en base a las imágenes? Luego tenemos una reflexión. Ya cuando el estudiante ha establecido su primera conexión con el conocimiento, es importante llevar este conocimiento o esta idea que se estableció a su entorno cotidiano, ¿no? Eso lo hacemos a través de la reflexión. ¿Qué significa creer en un solo Dios? Ya establecemos preguntas un poco más profundas que ameritan un argumento. ¿Cómo cambia la forma de ver la historia si se cree que un Dios guía un plan con un inicio y un fin? El estudiante va a tener la posibilidad de expresar su opinión, que todavía no está basada en conocimiento acertado, es simplemente el acercamiento con el tema. La conceptualización es la parte en la que interviene el docente para poder establecer conceptos básicos e importantes que le permitan al estudiante establecer luego conexión con el conocimiento. En este tema se establecen conceptos como el judaísmo, que es un Dios único, eterno y trascendental, la historia con el inicio, por favor, un poco más abajo, gracias. Aportes a la cultura occidental, ética monoteísta, concepción lineal del tiempo. A lo largo de los conceptos, el estudiante va a poder establecer una conexión. Recordemos que la asignatura en cuestión es historia, por lo tanto necesita tener un orden cronológico a la información, que es lo que se pretende en la conceptualización. Cuando ya se ha explicado y se han tratado los conceptos básicos del tema, pues lo que sigue es la etapa de la aplicación en una clase. Y la aplicación es la actividad a desarrollar, una evaluación formativa, una actividad formativa que le permita al docente evaluar el conocimiento del estudiante. Si bien es cierto, estamos iniciando con el tema, pero necesitamos saber hasta qué punto el estudiante dominó la información. Esto lo vamos a hacer a través de la construcción de un cuadro comparativo. En este caso dice colaborativo. Estamos incentivando el trabajo grupal. Vamos a tener aspectos a evaluar como concepción de Dios, visión del tiempo, influencia cultural y establecer diferencias entre religiones antiguas y el judaísmo. Un poco hacia arriba, por favor. Como indicador, tenemos que se discuten los principios comunes que comparten el islaísmo, el cristianismo y el judaísmo. Es decir, nosotros vamos a evaluar a los estudiantes de acuerdo a esta premisa, que el estudiante establezca una diferencia entre estas diferentes culturas. Y para finalizar, pues la actividad que se desarrolló o se pretende desarrollar es el cuadro comparativo a manera de taller colaborativo. En la parte de abajo. Esa sería nuestra planificación microcurricular. Ahora vamos a establecer conclusiones y recomendaciones de las planificaciones como tal. Las planificaciones microcurriculares se tratan de detallar cada una de las unidades que se van a tratar en un periodo académico. Este tipo de organización permite precisar los contenidos, actividades y criterios de evaluación. Es decir, le dan al docente la pauta y la organización que amerita una clase, la preparación que amerita una clase. Favorece la adaptación de los objetivos generales. Recordemos que en el currículum priorizado los objetivos son generales, inclusive están generalizados por subniveles. Al planificar de manera detallada nos permite a nosotros como docentes establecer cuáles son los objetivos de cada tema. Claro está, también alinearlos al texto que estemos utilizando en ese momento. Facilita la evaluación formativa. Evaluación formativa aquella que se hace constantemente en el aula. Y al tener una planificación y establecer las actividades, yo las puedo adaptar a las diferentes evaluaciones que quiera realizar. Contribuye al desarrollo de componentes específicos y transversales en los estudiantes integrando actividades prácticas colaborativas y reflexivas.
Al mencionar los ejes transversales en cada una de las planificaciones, estamos estableciendo conexiones con otras asignaturas y no solo centrándonos en ciencias naturales, en historia, en educación para la ciudadanía. Es decir, nosotros vamos a realizar una conexión con el resto de asignaturas para que el estudiante tenga y pueda desarrollar competencias, que es precisamente para lo que nos estamos preparando como educadores. Integración de la tecnología educativa. Al ser una planificación con antelación, yo puedo tener a disposición y analizar el contexto educativo en el que me encuentro. Por lo tanto, se puede decir qué tipo de actividades y de herramientas tecnológicas puedo aplicar. Enfoque en competencias y aprendizajes significativos. Al desarrollar una planificación curricular, microcurricular, perdón, yo tengo la oportunidad de establecer la conexión del conocimiento de acuerdo a las competencias que, como dije anteriormente, es para lo que nos estamos preparando nosotros para el siguiente año. En cuanto a las recomendaciones, se debe realizar la planificación de forma flexible. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio nosotros mencionamos que estábamos utilizando DUA, el diseño universal de aprendizaje. Los estudiantes tienen diferentes maneras de aprender y al utilizar DUA nosotros estamos estableciendo adaptaciones a ese tipo de aprendizaje. Algunos estudiantes pueden aprender viendo imágenes, otros escuchando sonidos, otros con el tacto. A lo que hago referencia es que nuestra planificación es lo flexible para que pueda adaptarse a este tipo de estudiantes y ritmos de aprendizajes. Incorporar recursos didácticos y variados tecnológicos y manipulativos que fomenten la motivación y el aprendizaje significativo. Establece criterios de evaluación claros y coherentes en los objetivos de aprendizaje. Recordemos que a nosotros la planificación nos permite establecer un momento antes, durante y después de la clase. Antes, porque nosotros estamos preparando nuestra clase. Durante, porque nos permite desarrollar paso a paso la clase. Y después es el proceso de calificar y evaluar. Al establecer desde el inicio los indicadores de evaluación, nosotros ya sabemos cómo vamos a evaluar al estudiante y a desarrollar la actividad de acuerdo a dicho indicador. Revisar y actualizar periódicamente la planificación microcurricular, analizando los resultados obtenidos y la experiencia en el aula. Esto sería un plan de mejora continua. Si nosotros estamos planificando constantemente, de manera consciente, nuestras clases y observamos si tienen buenos resultados o no y nos permite mejorar de forma continua. Ver la planificación como un apoyo y no como un trabajo burocrático, no como simplemente un proceso que es obligatorio y se debe hacer. No, la planificación para los docentes es el apoyo que necesita para poder organizar sus clases y cumplir con nuestra labor, que en este caso sería llegar a los estudiantes con conocimiento y tener algún tipo de conexión. Espero que esta explicación haya sido de su agrado. Excelente noche.